Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra. El patriarcado no es solo una estructura social, es una trampa emocional, tanto para hombres como para mujeres. Bell Hook. Buenas gente, ¿cómo andan, queridos dantescos? En otro episodio de la Divina Comedia. Hoy tenemos un tema, ¿qué podemos decir? Controversial Sí, ya y lo creo, necesario para analizar. Así que, ¡Qué Ale, tema hoy! Alejandro, Dantescos, buenas, ¿cómo están? Es un tema por demás interesante y que realmente impacta en toda la estructura de la sociedad. Y adivinen estamos, cuál es. cha, No. cha, 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 bombos y platillos, el patriarcado. Bueno, sí, es un tema maravilloso y es un tema que en verdad necesitamos entender desde su estructura. Porque como todo, como es lo que hay, necesitamos navegar en las aguas del patriarcado, porque como yo lo veo, nos queda mucho tiempo, muchos cientos de años de esto. Así que mejor vamos a entenderlo, porque si no Amigarnos. lo entendemos, no vamos a poder en definitiva abordar. Ale, como decía mi abuela, principio tienen las cosas. ¿De Bien. dónde sale esto del patriarcado? Muy bien. El patriarcado, en definitiva, es básicamente una estructura de poder en la que el control y la autoridad se concentran en manos de los hombres. Eso podríamos decir que es la definición, pero acá hay que hacer unos paréntesis. Han habido muchísimas mujeres en el poder y ninguna de ellas dejó de sostener la estructura. Entonces, podemos decir que el patriarcado es una estructura de funcionamiento. Y si nosotros nos vamos a la definición pura y dura, es como decir, patriarcado habla de padre y de poder. Estamos hablando del poder del padre. En origen etimológicamente viene del latín, patriarcatus creo que se dice, que a su vez viene del griego que es patriarquía. Patria más arquía es gobierno. Es como decir, el gobierno del padre. Y hay varias palabras interesantes que vienen de ahí. Cuando nosotros hablamos de la patria, estamos hablando de la tierra de los padres, donde los hombres heredan y protegen la tierra. Cuando hablamos del patriarca, estamos hablando del líder o jefe de una familia o grupo. Que el patriarca no importa si es una mujer, porque sigue ejerciendo la estructura a la que hace referencia el patriarcado, que ahora lo vamos a entender desde el inicio. Pero hay otra palabra que me encanta, y es la palabra patrimonio, que significa la herencia del padre y está ligado a los bienes transmitidos por los hombres. Origen etimológico proviene del latín patrimonium, compuesto por pater, padre, y monium, relación o condición. O sea, la condición de padre hace que la persona herede de ese padre. Entonces, pero para entender cómo se originó, tenemos que retroceder miles de años. Cuando los humanos dejamos de ser cazadores-recolectores, nómadas, y nos pusimos a cultivar la tierra. Ahí empezaron los problemas. ¿Cómo relaciono el cultivo de la tierra con el relajo que tenemos ahora de esta Bueno, estructura? vamos a verlo ahí, porque esa es la clave. Mira, antes en las sociedades nómadas, tanto las mujeres como los hombres tenían roles bien definidos. Ponele, los hombres cazaban, las mujeres recolectaban. Y se iban trasladando, porque en realidad esa forma de vivir es como estar en comunión con la tierra. Es decir, lo que la tierra me da, lo que voy encontrando, así voy viviendo. Y eran nómadas, se trasladaban, se ubicaban, yo qué sé, en lugares donde había aguas, encontraban, seguían, paseaban. Una referencia como para entender esto, hay un libro que yo creo que ya mencioné antes,
que habla de los auténticos, que fue la última tribu que funcionó de esta manera, es el libro que se llama Las voces del desierto, de Marlon Morgan. Es un libro de los mejores libros que he leído en la vida. Yo creo que en este podcast ya lo he mencionado, pero una forma de entender cómo se funciona en colaboración con la tierra, hombres y mujeres, ahí está la clave para entenderlo. Entonces, en definitiva, se vivía en aquella época en comunión con la naturaleza. El tema es cuando se empieza a cultivar la tierra, cuando empieza la agricultura. Entonces, al haber una agricultura hay que establecerse en un lugar. Establecerse en un lugar significa, bueno, si yo voy a trabajar este lugar es mío. Entonces, ahí empieza el concepto de propiedad privada. Porque muy bien, yo tengo esta tierra, la voy a acercar para que sea mía y además, para acercarla y que sea mía, yo necesito poder defender esas tierras. Entonces, al tener que defender esas tierras, y capaz que me interesa la del vecino, ¿y cómo hago? Bueno, me quedo con la del vecino. Entonces, ya no es una cuestión de colaboración con la naturaleza, me voy moviendo, voy viviendo, No, ahora esto es mío. La propiedad privada es lo que da nacimiento, en definitiva, al patriarcado. De esa manera es que se instala, con la agricultura. Entonces, el hombre necesita asegurar que sus hijos hereden sus tierras. Así que empieza a tomar un rol dominante. Porque además, ¿qué significa? Bueno, si estas son mis tierras, yo voy a vivir acá, de acá vamos a vivir y nos vamos a alimentar, yo tengo que cuidar estas tierras. Si tengo que cuidar estas tierras, el rol femenino siempre fue más de cuidar a los hijos, porque las mujeres somos las que tenemos los hijos. Entonces, el hombre le dice a la mujer, yo cuido el territorio, vos cuidás los hijos. No es que le dice, las cosas se dan de esa manera, ¿no? Entonces, a su vez hay una cosa interesantísima en esto. Si yo tengo que cuidar un territorio, si lo tengo que defender de mi vecino, la forma que tengo de resolver eso siempre va a ser con violencia. Si yo quiero quedarme con el terreno del vecino, lo tengo que hacer por la fuerza. Entonces, en definitiva, lo que se obtiene con violencia solo se puede sostener en el tiempo con violencia. Y Claro. es la historia de la humanidad. Y eso ya quedó formalizado en algún momento, ¿no? Sí, sí. Esto en realidad se formaliza en la época de Babilonia, hace unos 3.800 años. Ahí encontramos el código de Hammurabi, no sé si lo estoy pronunciando bien. Este código fue el primer manual de leyes que regulaba desde el comercio hasta la vida de familia. Establecía reglas claras sobre la autoridad del hombre en el hogar. ¿Por qué la autoridad del hombre? Porque el hombre es el que tiene la fuerza para mantener la propiedad. Entonces, esto del patriarcado también es como una especie de pacto. ¿Por qué? Porque está bien, el hombre me da la seguridad y yo lo acepto porque estoy segura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Cuando la vida funcionaba como funcionaba, de manera nómada, en colaboración con la naturaleza, trasladándose de un lado a otro, los hijos eran los hijos de todos. Se vivía en comunidad, los hijos se criaban entre todos, importaban poco quién era el padre. Pero ¿qué pasa? Con el concepto de la propiedad, a los hombres les empieza a importar quiénes son los hijos, porque a esos hijos se les va a heredar la tierra. Entonces, ¿qué es lo que hace con el código de Hammurabi? El código es este primer manual que además establece que el matrimonio se considera un contrato en el que la mujer pasa a estar bajo la tutela del esposo. ¿Pero por qué? Porque necesitan control de natalidad. Entonces, lo único que puede determinar este control es la fidelidad. Y por supuesto, las penas por portarse mal siempre eran más duras para las mujeres. Porque un hombre necesita confiar en la mujer para saber quién es el hijo. La mujer sabe. Claro. Ponele, a veces no sabe, pero bueno, digámosle que sabe, ¿no? Generalmente. Entonces, esto quedó literalmente tallado en piedra en aquel momento. Y Y ahora mandamos gente del espacio
Y esto sigue vigente. Era Exactamente. dura la piedra, ¿no? Sí, no solo por eso no es un tema de que manden los hombres, es una estructura de una sociedad que se forja de esta manera. ¿Por qué? Porque al tener la propiedad privada que sostenerse y defenderse requiere cosas que antes no eran necesarias. Porque antes la tierra era de todos. Entonces nosotros ahora tenemos tan arraigado, yo vivo soy de tal país y tengo tal apellido y tal nombre, está arraigado, no soy de este mundo, soy de ese lugar específico, de esa familia específica, excesivamente arraigado. El sistema de patriarcado, llamémosle como sistema en la sociedad, que es un sistema social que cabe destacar, sostenemos hombres y mujeres por igual. Y ahora, cuando empecemos a ver más a fondo los detalles, vamos a entender esto, porque obviamente que las mujeres la tenemos un poco más difícil, ¿no? Y a lo largo de la historia siempre lo hemos tenido más difícil, pero lo hemos tenido más difícil por esto. Voy a poner un ejemplo de la actualidad, a ver si de esta manera queda claro. Porque, ¿qué pasa? El problema del patriarcado es el abuso de poder, lo que sucede después con esto. Porque seguramente en un primer instante las mujeres deben haber estado de acuerdo. Perfecto, tú me das seguridad y yo estoy cómoda así, tengo un proveedor y tengo a alguien que me defiende. Así que puedo criar mis hijos y estamos todos contentos. Es un buen intercambio. Podemos decir, supongamos que siempre las cosas son más complejas, ¿no? Pero bueno, supongamos como para entender lo que es una especie de intercambio. A cambio de esto yo te doy lo otro. Ahora bien, si nosotros pensamos en la sociedad actual, pensemos en el sistema de seguridad de los países. Hay países, por ejemplo, que viven con muchísima inseguridad. Entonces, a través de esa inseguridad, nosotros podemos darle al sistema que controla la seguridad en mi país determinadas libertades. Por ejemplo, la libertad de ingresar a mi domicilio para ver si soy narcotraficante, poner, o si soy una asesina en serie o lo que sea. Entonces, esa libertad que yo le doy, ese poder que yo le estoy dando al Estado, lo estoy dando a cambio de mi seguridad. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si el Estado hace un mal uso de ese poder? Yo quedo totalmente vulnerada. Pero quien se lo dio el poder fui yo. ¿Por qué? Porque necesito ser protegida. Entonces, entra eso, ¿no? De que, claro, siempre al final lo que termina sucediendo en todos los casos es un abuso de poder. Porque nunca nos vamos a poder salir de lo que se obtiene con violencia, solo se puede sostener con violencia. Entonces el sistema patriarcal, con lo primero que es violento es con la tierra, si nos ponemos a pensar. La tierra, la mujer y los hombres. Los hombres también, ahora lo vamos a ver. Danos Sí, decime. ejemplos de cómo hacer una lista de cómo afecta a estos hombres y mujeres. Bueno, en lo cotidiano podemos verlo de formas sutiles, por ejemplo, en la brecha salarial entre hombres y mujeres, la doble carga laboral que muchas mujeres enfrentan al trabajar fuera y dentro de la casa, las expectativas de cómo debe comportarse un hombre o cómo debe portarse una mujer, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablemos solo de las mujeres. La brecha salarial, por ejemplo, en cargos similares las mujeres ganan menos que los hombres. Generalmente, tampoco es siempre, ¿no? Entonces, en un mismo trabajo, haciendo lo mismo, y a veces, obviamente, más eficientemente las mujeres, ganan más los hombres. ¿Por qué? Porque las mujeres están encasilladas en que son menos valiosas o que el hombre, por el hecho de ser hombre, proveedor, volvemos a entender el concepto de proveedor, tiene que tener más poder, más ganancia. Después está el tema de la carga doméstica. Aunque las mujeres trabajen fuera de la casa, casi siempre son las que asumen la mayor parte de las tareas del hogar y el cuidado de los hijos. Entonces, muchas familias, por ejemplo, los hombres tienen tiempo de recreación, pero las mujeres no. ¿Por qué? Porque no tienen tiempo, porque además se tienen que hacer cargo de las cosas de la casa. Ojo, esto no es en todos los lugares así. Obviamente que hay excepciones para absolutamente todo. Pero en términos mayoritarios es lo que pasa en la sociedad actual, ¿no?
Después tenemos la violencia de género. El patriarcado perpetúa la idea de que los hombres deben tener poder y control sobre las mujeres. Y hay veces que esto está tan impregnado en las familias y en los clanes que las situaciones de violencia y abuso se perpetúan por generaciones y ni siquiera se dan cuenta, ¿cómo te ve? Es el caldo en el que cada uno se cocinó. Hombres que se cocinan sintiéndose que son los dueños de las mujeres y mujeres que también se cocinan, llamémosle así, en una realidad en la que el hombre es el que manda. Y estas estructuras también son sostenidas por las mujeres. Es algo que tenemos que aprender a ver. Nosotros no podemos echarle la culpa a los hombres de todo lo que está pasando, porque hemos sido co-creadoras de esta realidad. Nos tenemos que ser responsables, aunque capaz muchas mujeres me odien por esto, pero es la realidad. Yo tengo, todos tenemos en la familia algún argumento de alguna madre, de alguna abuela, de alguna tía, en el cual deja clarísimo que los hombres son más valiosos que las mujeres. Y han sido mujeres quienes han perpetuado esta idea, ¿no? Los hombres también, por supuesto. ¿Qué pasa después con los estándares de belleza? Las mujeres viven bajo una presión constante para cumplir con cientos de miles de estándares de belleza, afectando su autoestima y bienestar. Y además son estándares de belleza al servicio del hombre. Y con esto te voy a dar un ejemplo claro. Muchas mujeres no quieren amamantar, por ejemplo. Pero eso no es una función femenina. Muchas mujeres ni siquiera, ahora tenemos hay mujeres que han hasta alquilado vientres para no deformar sus cuerpos. ¿Para qué? Un cuerpo que es femenino. Entonces, a veces las mujeres también estamos un poco totalmente ¿cómo lo voy a decir? Totalmente exiliadas de nuestra propia condición femenina. Mujeres totalmente fálicas. Yo no estoy diciendo que esto esté bien o esté mal, pero yo digo, necesitamos conocernos y entender que esta es una realidad creada por todos. Acá no hay víctimas, hay victimarios, pero hay cosas que hacer y que nadie hace. Y esto ya lo he comentado en algún capítulo anterior también, ¿no? Entonces, es eso, una mujer que no quiere amamantar a su hijo es una mujer que está cuidando su cuerpo. ¿Para qué? ¿Para el hijo? No, no es para el hijo que lo está cuidando, claramente. ¿Qué pasa con la limitación de derechos? Históricamente a las mujeres se les han negado derechos básicos como votar, estudiar o poseer propiedades. Y aunque suene increíble, realmente, esto todavía pasa en algunos lugares del mundo. Esto es demencial, ¿no? Esto me recuerda a una frase bellísima de Eduardo Galeano que decía, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. Eduardo Galeano. Claro, Es es tal verdad. cual, es bellísimo. Es bellísimo porque además a lo largo de la historia se ha demostrado que las mujeres hemos podido llegar a donde nos hemos propuesto llegar. A la luna es un decir, ¿no? A mujeres astronautas, mujeres pilotos. Eran cosas que estaban totalmente accesibles para los hombres, pero no para las mujeres. Pero sí se puede. Entonces es cuestión de querer. Es cuestión de querer llegar y ser lo que uno tiene que ser. Y en toda esta estructura o cárcel, ¿le pega también a los hombres? Sí, por supuesto. Los hombres también llevan una carga pesada por este modelo existencial, por este modelo de mundo que es el patriarcado. Por ejemplo, los hombres tienen el deber de ser proveedores obligatorios. La idea de que el hombre debe ser el proveedor principal puede generar un estrés enorme, especialmente si las circunstancias económicas no lo permiten. ¿Por qué? Bueno, por lo mismo que hablábamos antes. Los hombres tienen que proveer a la familia. Punto. Muchas veces son cuestionados, mal vistos, desvalorizados, ninguneados, si los hombres no son los proveedores principales. Esto también le hace el patriarcado a los hombres. Después está el tema de las emociones reprimidas. Esto es, archiconocido, ¿no? Desde pequeños son educados para no llorar.
y siempre mostrar fortaleza, porque claro, ellos eran los que tenían que ir a luchar por la justicia, a luchar por la propiedad. Entonces, si no lo logran, y si no logran mantener esta fortaleza, sienten que fracasan en la vida. Entonces, también hay que recordar que el patriarcado hace que sean los hombres los que tienen que ir a la guerra. También van las mujeres, pero en general son los hombres los que tienen que ir. Y eso no está bueno para los hombres. Después está el tema de Así, las expectativas. Sí, decime. no, que estamos jodidos de todos lados. Por supuesto que esta estructura de funcionamiento afecta a todas las partes. Pero así como afecta a todas las partes tenemos que darnos cuenta de qué no hacemos o qué estamos haciendo mal para perpetuar este funcionamiento de la sociedad, ¿no? Entonces también te comentaba, el tema de lo que le hace el patriarcado a los hombres está eso de la expectativa del éxito. Hay una gran presión para que alcancen el éxito profesional, económico, yo qué sé. Por ejemplo, yo siempre digo, si los hombres, una de las formas que tienen los hombres de medir el éxito son los autos. Los hombres se conocen por los autos que tienen. ¿Viste a fulanito? A veces me dicen, no, ¿viste que vino fulanito? No, no sé quién es. No, el del auto tal. Imagínate que si no identifico a fulanito, menos el auto. Claro, pero claro, es esa forma de identificación por el auto que logró tener. Es Es una tremendo. forma de medirse, ¿no? Es una forma, yo siempre digo, los vehículos son la extensión del pene de los hombres. Porque entre ellos se miden así, ¿no? Son muy graciosos. Ni ir al vestuario. Ya en la No, calle no, ya pero te vas ellos ya se midiendo. miden. Ay, Dios, bueno. Después está la presión por ser el macho. Por favor. Masculinidad tóxica. Acá estamos. Sí, tienen que ser duros, agresivos, dominantes. Y esto obviamente afecta a las relaciones, afecta a la salud mental. A mí me pasa mucho que en el lugar donde vivo es un lugar que no vivo en la ciudad, pero bueno, donde yo vivo siempre observé que era un lugar de un machismo bastante exacerbado comparado con lo que uno ve en la ciudad, ¿no? Y Acá sí caíste no. vos a No, romper. no, no, yo no rompo con nada, yo cada uno dejo que viva la realidad que quiera vivir. No, no me meto. No me meto, que bastante tengo que solucionar en mí misma como para. A lo largo de los años que hace que vivo donde vivo, he observado exactamente eso, la presión para ser el macho, y que ha pasado algo interesantísimo, es que varias mujeres han decidido dejar de ser víctimas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas mujeres han decidido dejar de ser víctimas y toman su lugar de poder de igual al hombre, y sencillamente los dejan, ¿no? Porque decir, bueno, mira, así es como si dijera, así no. Yo no puedo vivir siempre haciéndote la comida todos los días, cuidando a los hijos, trabajando y sin que tengamos un vínculo de colaboración, ¿no? Poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces los terminan dejando. Bueno, estos hombres, que los machos alfa del ambiente, terminan alcohólicos. No te voy a decir que suicidándose porque no han habido casos, pero sí con enfermedades crónicas que no pueden abordar porque no pueden mirarse, porque la sociedad les ha pedido ser tan fuertes que ni siquiera pueden ir a un psicólogo que les diga, tirame algo como para entender qué me pasa. Entonces, me da muchísima lástima porque veo que las mujeres, que en otro capítulo vamos a hablar, pues en realidad este capítulo del patriarcado quería hacerlo de introducción para hablar de la sexualidad femenina y de la sexualidad masculina. Entonces, para entender un poco eso necesitábamos este tema abordarlo, ¿no? Pero lo que pasa es que las mujeres, que después lo voy a explicar bien, evolutivamente estamos en un lugar un poco diferente. Entonces eso nos hace que sea más fácil para nosotras ver ciertas cosas. Por eso siempre en los grupos de crecimiento siempre hay más mujeres. Las mujeres están más dispuestas a mirarse. Por lo tanto, las mujeres estamos en mayor condición justamente de vivir la realidad más relajada que los hombres.
Los hombres tienen otras características, después voy a contar de eso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estas Tirame mujeres... una buena después, ¿no? Vale. No, los hombres son maravillosos, yo los adoro. Los hombres son enfocados, por ejemplo. Cuando se ponen las pilas, es maravilloso porque son enfocados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A las mujeres que les es más fácil mirarse, observarse y restaurarse internamente, porque se animan a mirar, es como decir, me animo a mirar la herida y ponerle una curita, por lo menos. Claro, estos hombres sienten que no fueron el macho alfa, que fueron abandonados, que son unos... Claro, entran en un estado de decadencia total. ¿Por qué? Por aquella presión de ser el macho alfa. Y bueno, y esa falta de espacio para la vulnerabilidad, ¿no? La presión de siempre ser fuertes. Muchos hombres, como digo, no buscan ayuda. Y bueno, a veces cuando se dan cuenta o cuando caen en la cuenta ya es un poco tarde. Entonces, bueno, así está el mundo. Para todos es difícil el patriarcado realmente. Habrá que reescribir la historia, Sí. nuestra propia historia, Sí, cada uno. exactamente. Entonces, por eso es importante cuestionarlo, hablar de estos temas, que realmente tanto hombres como mujeres estamos atrapados en roles, en una forma de funcionar que no nos permite relacionarnos de manera saludable. La buena noticia es que estamos en un momento en que de alguna forma todos nos estamos mirando. Estamos en un momento en la historia de la humanidad que hay un montón de gente atreviéndose a ver de otra manera y a salir. Pero como siempre digo, el mundo está hecho de personas. Las personas somos cada uno de nosotros. Si no tomamos conciencia, no vamos a hacer de este mundo un lugar de escaramuz. Entonces lo que necesitamos, como siempre digo, es observarnos, aquietar nuestro corazón, entender cómo nos estamos relacionando, pero principalmente cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Entonces es muy fácil echarle la culpa a los hombres o echarle la culpa a las mujeres, pero nosotros estamos aquí con esta realidad. ¿Qué necesitamos hacer para que esta realidad, por lo menos desde afuera, se vea un poquito mejor? ¿Qué hacemos cuando criamos a nuestros hijos? ¿Qué hacemos cuando nos vinculamos con nuestra pareja? Para que esto deje de ser lo que no nos gusta, de lo que nos estamos quejando. Y bueno, ahí es donde radica nuestro poder, en lo que hacemos con nosotros mismos y en lo que hacemos en los ambientes en que estamos llamados a actuar, que es nuestra realidad cotidiana. Así que bueno. Como siempre, toca trabajar. Exacto, exactamente. Así que bueno, queridos dantescos, por hoy hablamos un poquito del patriarcado y vamos a seguir con estos temas que son muy lindos y que, como siempre, nos invitan a descubrir. Gente, mándenos comentarios que nos ayudan muchísimo. Así hacemos algún otro episodio de preguntas y respuestas. Y Y bueno, bueno, nos vemos nos en el vemos. en el próximo programa de la Divina Comedia. Recuerden compartir y bueno, y darles like, así nos ayudan a llegar a más personas. Un abrazo para todos. Chao, chao. Abrazo. Nos vemos. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.